Gracias por estar con nosotros. Y pues, Pepe, ¿hay algo que quisieras agregar? Con mucho gusto, amigos que nos escuchan. Este es un programa semanal, lo vamos a hacer constantemente. La intención es que tenemos una comunidad que se llama Kent Jewish Community, que tiene 60 años o 50 años, y muchos no conocemos a gente que pasó por esta organización años atrás. La idea es conocer a tu comunidad y charla con ellos. Entonces vamos a empezar a platicar con nuestro amigo. Les presento con mucho cariño a la señora Sol para que se introduzca también y nos salude. Bueno, adelante. Empezamos la entrevista, pues. Perdón, ya puedo, es que no tenía manera de quitar el micrófono, pero ya pude. Buenas tardes, es un gusto, Eli. Estoy interesadísima en lo que puedes explicarnos porque esclarecimiento es lo que más necesitamos, es una herramienta ahora importantísima y en lo que podamos apoyar como WISO, tómanos en cuenta. Y buenas tardes a todos. Eddie, para empezar, Gracias. ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? De Nueva York, que no tiene mucho que ver con... a los 2 años llegaron mis papás a San Diego. Muchos conocen Vinieron a vivir a mi San papá Diego. seguramente, a Moishe Haya Levin, y toda mi vida estuve en el Ken. Si tu papá, ¿en qué trabaja? Mi papá es Moishe Levin, muchos lo conocen, el doctor Levin, es ginecólogo en Chula Vista. Todos los niños de la comunidad han pasado por sus manos. Sí, ya sé. Sí. Y entonces, ¿tú cuántos hermanos son ustedes? 3. Tú eres el más que. El más grande, yo soy el más grande. Oye, ¿y entonces qué estudiaste? Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ¿En dónde? De hecho, en Santa Bárbara, en la Universidad de California en Santa Bárbara, después del Jewish Academy, me fui a Bonita Vista, que es la escuela pública, donde íbamos muchos los del Ken en aquel entonces, y luego a Santa Bárbara, y luego a la Universidad Hebrea en Jerusalén, para mi maestría. ¿Qué maestría tomaste? Relaciones Internacionales en Medio Oriente. ¿Las tomaste en hebreo o en inglés? Las dos, más inglés, también en hebreo, y tuve que estudiar árabe también para recibirme. ¿Hablas árabe? Lo puedo leer un poquito, o sea, así de platicar bien, no, pero sí tuvimos que aprenderlo para leer, saber leer un poco. Si voy a un restaurante cultura y contigo, demás. si voy a un restaurante contigo, ¿puedes pedir tejina y falafel para mí? ¿En árabe? Sí, de hecho, eso sí, es suficientemente fácil que sí. Oye, Sí. entonces, a ver, termina la carrera y ¿qué hiciste? Llevo ya más de 10 años trabajando en mi NGO, en Asbara, que ahora soy el director. Y a lo que nos dedicamos es a luchar contra el antisemitismo en las universidades. Y el antisemitismo, obvio, incluye también el antisionismo y todo lo que es la propaganda anti-israelí que se ha vuelto algo pues, muy preocupante en las universidades de todo Estados Unidos. ¿Qué la originó? ¿Qué empieza este fenómeno de antisemitismo? De pronto las universidades se vuelven radicales y se vuelven antisemitas. ¿Y por qué? ¿Qué provocó este fenómeno? Se conocen, muchas de las razones y los orígenes son muy conocidos, algunos menos, menos conocidos, un poco más ocultos, digamos, pero queda muy claro que fue alguien en el movimiento palestino. Si me preguntan a mí, yo creo que llegó tan alto como hasta Arafat. Se dieron cuenta que no podían destruir a Israel de forma militar, ¿no? Conocemos la historia de Israel, las guerras de 48, 67, la de Yom Kippur, 73, no, Israel no iba a ser derrotado así de forma militar. Y hubo un esfuerzo de hacer una guerra de propaganda contra Israel, con boicots y demás.
Y en ese proceso se dieron cuenta que si quieren de alguna manera, pues tratar de quitarle el apoyo a Israel en Estados Unidos, el mejor lugar en donde empezar eran las universidades, ¿no? El Congreso, los presidentes de Estados Unidos, nadie se pudiera imaginar que, digamos, lleguen con un político americano y le digan, vamos a boicotear a Israel, ¿no? Pero al hacer propaganda en las universidades empiezan o sea, avanzar la propaganda y cambiar las opiniones de las próximas generaciones. Y lleva ya más de 30 años fácil de que empezamos a ver profesores antisionistas, profesores árabes con ideas por ejemplo, las ideas de que Israel es un estado colonialista, un estado apartheid como Sudáfrica, ¿no? Estas ideas empiezan a avanzar en las universidades hace 30 años y desgraciadamente no han habido esfuerzos suficientemente fuertes para pararlos. Y así se ha ido de poco a poco empeorando la situación para los estudiantes judíos y ahora sí ha llegado a un punto de crisis. O sea, pero esto es espontáneo, o es bien planeado, es dirigido. ¿Tú qué te encuentras cuando estás en esta batalla de información? Mm. ¿Qué encuentras del otro lado? ¿Quién es tu contendiente y qué tan hábil es? Sí, no es espontáneo, es dirigido, tenemos, y les voy a dar varios ejemplos de cosas que tal vez muchos en la comunidad judía no nos damos cuenta, pero hay dinero de Qatar y de Arabia Saudita en las universidades de Estados Unidos. Hay profesores entrenados en países árabes. Hay profesores árabes, hay profesores radicales de izquierda, hay estudiantes que tienen becas que vienen de Medio Oriente para organizarse en las universidades, traer sus conferencistas y demás. No es nada espontáneo, es un esfuerzo muy, muy bien planeado, con mucho dinero detrás. Y los enemigos de Israel saben que si algún día Estados Unidos va a dejar de ser aliado de Israel, no va a ser mañana, va a ser a 25, 30, 40 años. Y la manera de empezar es llegándole a la próxima generación de líderes de Estados Unidos y desgraciadamente están teniendo algo de éxito. Damos un ejemplo de líderes que te haya pasado. Danos un ejemplo. Sí, hay muchos. Les doy un ejemplo, tal vez el más interesante, para explicarles cómo se ha vuelto yo le digo un cáncer, es un cáncer el antisemitismo en las universidades, ¿no? Y a nivel internacional. Es decir, y bueno, ahí les va el ejemplo. Yo estudié mi maestría en Israel. Me tocó con un profesor árabe palestino que venía de Shomrón, ¿no? Que para nosotros es Eretz Israel, ¿no? Pero digamos de la autoridad palestina, ¿no? Y él llegó y nos está dando su plática y él dice Israel is an apartheid state. Es un estado aparte, igual que Sudáfrica, ¿no? Y dice uno, pero profesor, o sea, usted está dando clases, es profesor aquí en la Universidad Hebrea de Jerusalén, le toca irse de su año sabático a Italia, o sea, y me está diciendo que Israel no tienen derechos los árabes en Israel, o sea, pero lo que es interesante de ese ejemplo es que sucedió, hasta en Israel sucedió. O sea, los profesores del mundo, los que se entrenan en lo que es la academia, ¿no? Hay mucho radical, es muy difícil tener ideas para algún sionista avanzar, ¿no? Y hasta una universidad en Israel, por ser parte de lo que es estar
conectado con ¿cuál es la palabra? El academic network, ¿no? Ser parte de la red de las universidades del mundo. Hasta una universidad en Israel no puede evitarlo, ¿no? Y eso es un ejemplo. Un ejemplo. Pero hay muchos, hay muchos. ¿Estás casado? ¿Perdón? ¿Estás casado? Sí, sí, sí. ¿Tienes hijos? 2 hijas, 4 años y año y medio. ¿Dónde viven? En San Diego, cerca de San Diego State. San Diego State. ¿Y entonces qué? ¿Tú viajas por todo el país o qué Sí, haces? sí, viajo por todo el país. El lunes estuve en Nueva York, de hecho, di una plática en Columbia University. La semana pasada. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te Em, fue? Muy interesante. Les voy a platicar, mejor les platico de la semana pasada. Estuve en Maryland, Ahora, que es la Universidad de Maryland, University of Maryland, cerca de Washington, D.C. Y de hecho hubo una manifestación. Y mi organización trajo a un Haber Knesset, un miembro del Knesset de Israel, o sea, un líder israelí político elegido en el gobierno pues vino a dar una plática y hubo una manifestación. Y de hecho, antes de llegar por las redes sociales nos estaban diciendo que apoyamos el genocidio de los palestinos. Afuera del auditorio donde dimos la plática, hubo una manifestación por los estudiantes árabes. oye, pero espérate un segundo. ¿Qué es una manifestación? ¿Cuánta gente te estaba pegando de gritos y qué gritaban? Como 30 personas. Ok, Free Palestine, sí, you support genocide, ok. todo eso. Y bueno, y 80 estudiantes adentro en el auditorio con nosotros. Ajá. Ese fue un ejemplo de los buenos, porque la universidad nos ayudó, o sea, es decir, la universidad en realidad, digo, no es que nos hayan ayudado, pero sí obligaron a los manifestantes que se queden afuera, que es la manera correcta de manejar las cosas. Pero sí ha pasado muchas veces que llega algún conferencista israelí o judío y lo interrumpen, ¿no? Y entran 20 estudiantes radicales, algunos árabes, algunos radicales de izquierda, y no permiten al conferencista dar su plática, ¿no? Que digo, es un problema. ¿Cómo la están pasando los estudiantes judíos en las universidades Es un momento difícil. americanas? O sea, es un momento difícil hubo un incidente violento en UC San Diego, University of California San Diego, hace un par de semanas. Ya hay violencia, desgraciadamente. O sea, lo que sí hemos visto ya mucho tiempo es, digamos, intimidación, ¿no? Hemos visto suásticas, hemos visto pues, conferencistas anti-Israel que dicen que todos los sionistas son racistas, etcétera. Hemos visto muchas cosas, pero este año, desde el 7 de octubre, ya ha cruzado la situación a una situación que sí se ha vuelto violenta. Han habido ¿Cómo se 4 defiende uno incidentes. cómo se defiende uno de esos? De eso. La violencia, Sí. pues la violencia ya cuando cruza a ser violento, ya le puede uno marcar a la policía, ¿no? Pero creo que eso es, bueno, lógico, ¿no? La pregunta es, ¿cómo prevenir? O sea, una universidad no debe de permitir que haya una situación que se pueda volver violenta, ¿no? O sea, entonces, lo que nosotros pedimos es que las universidades no saquen a los estudiantes radicales cuando empiecen a hacer cualquier cosa que sea en contra de la ley, ¿no? Por ejemplo, llega en una manifestación anti-Israel en UC Davis, cerca de Sacramento, hace unos 3, 4 meses, tenían sus banderas palestinas, etcétera, y un estudiante pintó en la pared de la universidad, en un edificio de la universidad, Free Palestine, ¿no? O sea, llega uno, pinta su mensaje en la pared de un edificio de la universidad, lo debería de correr de la universidad y meterlo a la cárcel, ¿no?
Si permite uno eso, ¿no? Ya estamos viendo el resultado. ¿Cuáles son las universidades que te dan más problema? Mire, don Pepe, es muy buena pregunta, me la hacen muy seguido. Pero ya he trabajado yo más de 10 años y la verdad es que van cambiando. Y entonces, lo que siempre le pregunto, hablo con muchos papás que van a mandar a sus chavos a las universidades y la verdad es que yo puedo contestar y le puedo decir cuáles fueron las más difíciles este año escolar y el año que entra otra universidad se puede volver la más dura, ¿no? Porque lo que pasa es que son estudiantes árabes y radicales que se ponen a organizar y entonces esa respuesta cambia muy seguido. ¿Dónde mando yo a mis hijos para que salgan, no tengan problemas, terminen su escuela? Pues yo quiero que aprendan, yo quiero que vayan a la universidad, que no vayan a pelear, ni que los Claro, molesten. ¿Qué claro. universidad me recomiendas? Mire, sí, le voy a contestar, pero solo le diría que en todas las universidades hay que tener cuidado. Y hasta las más, digamos, fáciles, las menos políticas, las menos cargadas, hemos visto, muchas nos han dado la sorpresa. Y ahora, no digo que no mandemos a nuestros chavos a la universidad, solo que tienen que ir bien informados. Y digo, nosotros venimos del Ken, donde nos metieron el sionismo y sabemos muy bien cuál es la realidad en Israel y que es mentira, ¿no? Pero si un papá se da cuenta que su estudiante o su hijo o su hija no sabe muy bien, que se vayan de Akshara primero, que se vayan un año, que se den cuenta, que entiendan bien Israel y sepan bien de qué equipo están, ¿no? Y hay que Eh, prepararlos porque van a escuchar muchas mentiras. tenemos mucho público que no es judío en este momento. Entonces, explícale qué es Ken y qué es Akshara. Ah, pero ¿sabe qué? Igual y usted me podría explicar a mí quién es, porque aquí en el Zoom no veo a todos. Si quiere, explíqueme quién es la audiencia para poder explicarles. Mayoritariamente gente del Ken, pero tenemos muchos amigos personales y que se han sumado, que quieren oír estos Zooms. Entonces, dedicado con mucho cariño a ellos, vamos a explicarles que el Ken es una organización juvenil que se hizo hace 50 años entre Tijuana y San Diego, que ha servido como un medio educador de primera, ha entrenado a nuestros jóvenes para combatir cosas como la droga, combatir cosas como la nueva educación, hemos logrado tener un altísimo nivel en el Ken de resultados de jóvenes que estudian en universidades de calidad. Ese es el Ken. Ahora, la Kshara, explicarles también. Sí, la Shara es lo que es un curso de un año en Israel, que por supuesto para nosotros en la comunidad judía, Israel es el centro pues, del judaísmo, ¿no? Y las raíces judías vienen de ahí, por supuesto. Y bueno, lo que yo decía es que lo que vemos en las universidades es un esfuerzo a boicotear a Israel, pero hemos visto que casi siempre cuando hay manifestantes anti-Israel, en algún momento, tarde o temprano, se van en contra de la comunidad judía. Y digo, con cualquier país, criticar la política de cualquier país, obviamente se vale, ¿no? Pero lo que vemos con Israel es que no son críticas normales, ¿no? No es que lleguen alguien diga, bueno, yo creo que Israel debería de manejar las cosas así o de esta manera o de la otra, ¿no? Lo que vemos es manifestantes que hablan de destruir Israel y muchas veces se van en contra y se vuelven violentos en contra de la comunidad judía y lo hemos visto por todo el mundo y más que nada en las universidades. Oye, le voy a pedir a Sergi que entre, no lo veo en la pantalla, pero voy a decir que haga algún comentario, por favor. No, yo sí te veo, no sé, pero en fin. Eli, quería preguntarte, ¿esto se da más en universidades privadas que en públicas?
o es casi lo mismo? En las dos. Y aprovecho pues, para hacerte la segunda pregunta. ¿Ustedes dan seminarios, cursos a los estudiantes judíos y no judíos en las universidades? ¿O cómo preparas a la gente que, por ejemplo, que no viene de un marco donde tiene Sí. pocos elementos para poder hablar? ¿Qué es lo que hacen ustedes con los jóvenes dentro de las universidades? Sí, Y lo de la sí, damos seminarios en las universidades y también llevamos grupos de estudiantes a Israel, porque y digo, es enseñarles de la historia, enseñarles de la discriminación y cómo luchar en contra de ella. Eh, y bueno, una gran parte de lo más importante de lo que hacemos es llevar a estudiantes a Israel, porque tanto hay mucha propaganda contra Israel, hay mucha mentira y al ir para allá y aprender de la historia es muy educativo. Perdón, una preguntita. Sí, ¿Estudiantes judíos o no judíos o de los dos? de los dos, Ujú. Ok. de los dos. Sí, Para que conozcan y entiendan la realidad, ¿no? sí, que entiendan la realidad exactamente. Ahora, ¿cuál es el ratio más o menos? O sea, ¿trabajas más con gente judía que no judía o hay bastante gente no judía que digamos a la hora de la hora es la población que a lo mejor nos interesa mucho más, que sepan lo que somos, lo que es Israel y que lo que es la cultura judía, ¿no? ¿Cómo está el ratio ahí? Algunos años va cambiando, ¿no? Pero sí, la comunidad judía es el enfoque, ¿no? Porque tenemos que defendernos a nosotros mismos y los que tenemos que hacer el trabajo de pues, defendernos, de hablar del antisemitismo, de hablar de Israel, somos nosotros. Pero sí llevamos estudiantes no judíos también a nuestros grupos a Israel y los apreciamos mucho, ¿no? Que nos apoyen y que sean parte y muchos de ellos son líderes en la universidad, están en el gobierno estudiantil o en el periódico estudiantil, ¿no? Y bueno, vienen de más de 80 universidades de todo el país. Le voy a pedir a la señora Sos que te haga una pregunta. Gracias. Sí, Yo te quería gracias. preguntar, ¿hay bitajón de alguna manera? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿Hillel tiene la fuerza suficiente como para ser un medio de contrarreste que puede ayudar un poquito a darle seguridad a los estudiantes dentro del marco de la violencia y del harassment? Sí, ¿Quién es Hillel y quién es Bitajón? Bitajón es seguridad. Seguridad que muchas veces viene preparada de Israel o gente que preparan americana, pero especialmente preparada desde Israel. La segunda, Hillel, es un grupo, eh, creo que religioso, si no me equivoco, pero que tiene gran poder dentro de las universidades y que concentra muy bien y apoya a los jóvenes judíos que tienen Muy bien. esos desafíos. sí. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, Bitajón, seguridad, bueno, las universidades de Estados Unidos, casi todas, por supuesto las grandes, tienen su propia policía, ¿no? Y son policías, no guardias, sino policías. Y aunque sí ha empezado a haber violencia en contra de estudiantes judíos, hemos visto 4 incidentes y son incidentes violentos, pero no, o sea, sin armas, ¿no? O sea, no estamos todavía en una situación de, así de que diga, el enfoque tiene que ser seguridad por la protección física de los estudiantes. O sea, no, ese no es el enfoque, pero sí hemos visto eh, mucho lo que puede acercarse a violencia, ¿no? O sea, ejemplo, suásticas pintadas, ¿no? Que la suástica nazi pintada en una universidad, por ejemplo. O sea, yo digo, si alguien pinta una suástica, esa persona pudiera volverse violenta, ¿no? Y estamos empezando a ver algo de violencia. Entonces, pero el enfoque ha sido más hablar con las universidades y hacerles entender cuál es el problema, que empieza a haber un peligro
Cuéntanos de ti un poco. Voy a preguntarte de ti. ¿Cómo Sí, conociste a tu esposa? La conocí en Los Ángeles, en un evento judío. Y bueno, ella estudió en Nueva York, yo aquí en California, y un tiempo los dos estábamos viviendo en Los Ángeles y ahí nos conocimos. Y ya cuando nos casamos, nos venimos a San Diego de regreso. ¿Ella qué carrera estudió? Ella, de hecho, estudió biología y trabajó un tiempo en finanzas, y por ahora está full-time mom. ¿Cómo se llaman tus hijos? Maya es la grande y Noah es la bebé. Maya, ¿cuántos años tiene? Tiene 4 ¿Y Noah 2? y Noah 1 y medio. Y hay envíos hay pedidos a la cigüeña. Eh, esperemos que pronto, pero denos tiempo. Denos Este, tiempo. ¿cómo, Todavía cómo- deje que nos acostumbremos a tener 2. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿De las niñas? No, tu comida. A la mía. Todo. Lo que. Las cosas. Lo que sea picante. No sé. Me gusta la Tacos. comida mexicana, me gusta la comida israelí, me recuerda mucho de mis raíces, las dos. Ok. ¿Cuál es tu canción favorita? Uy. Uy. No sé, me gusta. A mí me gustan los Red Hot Chili Peppers. ¿Los conoces? Ah, sí. Sí. Oye, te voy a decir Me una preguntan palabra, eso. te voy a decir una palabra y me vas a contestar la primera palabra que venga a tu mente. Ok. ¿Ok? Amor, Mi esposa. historia, Libros. histeria, ¿Perdón? histeria, Eh, COVID. paz, Israel. niños, Maya, mi hija grande. elocuencia, ¿Perdón? elocuencia, Winston Churchill. doctor, Mi papá. color, Rojo. verde. Árboles. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir, señora Sod, por favor, pregúntele a mi amigo, queremos conocerlo íntimamente. Tenemos un hombre que lucha porque haya paz, porque haya relaciones en las universidades. Es joven, queremos conocerlo a fondo. Y el Ken nos está ayudando. Ah, ¿qué aprendiste en el Ken y de qué te sirvió? El Ken, digo, ¿de qué me sirvió? De hacer mis amigos de toda la vida, de sentirme en familia, sentirme en comunidad y de cierta forma me ha servido a mí mucho en mi trabajo actual, porque mi trabajo tiene que ver con pues, luchar contra el antisemitismo, que incluye defender a Israel en contra de tanta mentira. Y con el Ken aprendí pues mucho de mis raíces. Fue mi primera experiencia visitando a Israel, fue con el Ken. Creo que el Ken nos conecta mucho a nuestras propias raíces y eso es importante, nos da algo yo diría, eh, ¿cuál es la palabra? Cuando se conecta uno bien a sus raíces y entiende eh, pues, la manera de ver el mundo judía, creo que nos da mucha fuerza y mucha sabiduría. Señora Sod, por favor. Yo te quiero decir que veo tus inicios en el Ken y veo cómo te has realizado. Qué buen ejemplo. Y por otro lado veo hacia arriba y veo a tu abuela Ruth Yoselevich, Ah, que ha sido un ejemplo para la comunidad, que siempre se ha dedicado a ayudar. Y veo que tú también heredaste de ella esas cualidades y te felicito. muchas Aunque gracias. me hubiera gustado más de partero. Seiji, por favor. Bueno, yo me quiero regresar un poquito a lo que estábamos platicando antes, pero quería preguntarte, Eli, ¿cuándo te nació la inquietud por dedicarte a esto de las vara Mm. y por qué? Y la otra cosa es que cuando tienen que, las vara que estábamos explicando, que es aclarar las cosas, como dicen, explicar bien cómo está el asunto en el Medio Oriente,
Y también quería saber cuál es lo que más tienes que aclarar. De lo que dicen de Israel, ¿cuál es lo que más repiten y más hay que aclarar Mm. a toda la gente sobre eso? Pero, ¿por qué te metiste en este rollo? ¿Por qué me metí? Sergi, no sé si tú te acuerdas, mi primer, el verano, mi Akshara fue el verano fue corta, pero fue el verano entre prepa y universidad, que estuve en Israel en el 2005. Y creo que nos vimos ese verano ahí, Sergi, ¿Mm? si te acuerdas, con Sí, Ronen. sí, me acuerdo. Fuimos a Y comer. sí, sí, y digo, viniendo de la comunidad judía, siendo nieto de un sobreviviente del Holocausto, me sentía yo siempre muy, muy cercano a Israel. Y después de ese verano del 2005 llegué a la universidad, aquí en California, Santa Bárbara, y mi primer curso que tomé fue estudios de Medio Oriente, ¿no? Introduction to Middle East Studies. Y llegó el profesor y dijo que Israel tiene la culpa de todo el conflicto en Medio Oriente. Y de hecho dijo que Israel empezó la guerra del 67, que no es cierto, atacó a sus vecinos y por eso tenemos la ocupación de Palestina hoy en día. Y eso fue su versión de la historia, cosa que es mentira. Y de ahí nació mi inquietud. Y dije, estaba yo sentado en esa clase y se sentía, eh, uh-oh, Mm. perdón, No, ¿puedo? tráela. Vaya, estoy platicando, ¿ok? Ok, Déjala, ahí está bien. Ahí ok. está bien. Eh, em, ahí nació la inquietud, porque cuando ve a a un profesor hablar de esa forma de Israel, en la comunidad judía nos lo tomamos personal, porque sabemos que después de esto viene antisemitismo, ¿no? Ahora, criticar a Israel como si fuera cualquier país, se vale, ¿no? O sea, si alguien dice, fíjense que no me gusta el gobierno de Netanyahu, fíjense que Israel debería de cambiar un poco sus políticas, sí, bueno, eso se vale, ¿no? Pero decir Israel tiene toda la culpa no debería de existir. El sionismo es racismo. O sea, negar que Israel tiene el Derecho. derecho a existir es una forma de antisemitismo. Y sabemos que cuando empiezan a hablar así, tarde o temprano, ese odio se va a dirigir en contra de nosotros como estudiantes judíos. Y mi primer curso en la universidad lo sentí y dije, da miedo, o sea, esto da miedo y desde entonces como estudiante, como voluntario me metí y después ya empecé a Oye, hacerlo. ¿discutiste con el profesor? De hecho, sí, la verdad es que en mí, luego no, pero luego después platicando con otros estudiantes que eran más grandes, porque yo era de primer año, pero sí habían unos ya de tercer año, cuarto año en la universidad, sí nos organizamos, hicimos un par de llamadas y dijimos, ¿cómo le contestamos? Y sí le contestamos, pero ya después de un año en la universidad, me fui a Israel con Asbara, el grupo que ahora yo dirijo. Y ahí me entrenaron muy bien de cómo contestar estas cosas. Y ya después me pasó varias veces más en la universidad y estaba yo mucho más entrenado en cómo platicar, o sea, en cómo platicar o cómo hacer preguntas, cómo hablar del tema. ¿Cuáles son tus Eh, hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿El cine, la televisión, el fútbol, el qué? ¿A qué le vas? El futbolito del Ken, pero, pero ahorita, ya desde que nacieron mis hijas, tengo muy poco tiempo. Trabajo, viajo de mi trabajo y estoy con ellas. Pero pues, trato de, pronto voy a otra vez Sí, empezar. perdón que te interrumpa, pero Isaac Eisen está con nosotros y bueno, nos apoya mucho con, es el diario judío, ¿verdad? sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, está aquí y quería hacer una pregunta, te quería hacer una pregunta, Eli, entonces quería ver si le podemos dar chance, Sí, cómo ¿cómo no. ves? Ah, Entonces creo que puedo hacerlo yo acá. Ya, A ver, perfecto. Ay, perdón. no, Uh, Hola, Isaac. ot- otra vez.
Este programa, Eli, estamos transmitiéndose a México, al DF, a través del Diario Judío también. Sí, Perfecto. ¿Ya me dejó? Sí. sí. Buenísimo. Si es que no nos acaba de abrir el micrófono. Bueno, primero, Eli, muchas felicidades. No sabíamos que eras tú. Hemos seguido varias cosas de Alvará y todo. Y yo te tengo una pregunta que tiene que ver con tu pasado, tu presente y tu futuro, con el Ken y con tu trabajo. Ok. Muchos de los que han participado en la comunidad, algunos en la NOAR, gran promotor, Mr. Pepe Galicot, de todo lo que es la NOAR y todo, creemos durante mucho tiempo que la preparación que les damos a los jóvenes también va a servir para enfrentarse en universidades, en otras cosas, o con todo esto contra antisemitismo y demás. Entonces, te quería preguntar, algo de lo que aprendiste en el Ken, ¿lo aplicas, te sirve o te da para hoy, para tu trabajo, que es tu trabajo profesional, las vará y ese conocimiento de Israel y cómo enfrentarlo? Y la segunda, en ese mismo orden, ¿qué cambiarías hoy en esta educación no formal en las instituciones como las NUOT para preparar para un futuro que, perdón, pero no creo que se vea muy promisorio? Lo veo más complicado para los jóvenes en las universidades, o no sé cómo lo veas tú. Sí, no, muy buena pregunta. Del Ken, lo que, más que información, eh, creo que con lo que yo salí del Ken fue entrega, ¿no? Conexión, entender lo que es tener, pues, orgullo por ser judío, orgullo por Israel, por ser sionista, más que la información, ¿no? Porque yo salí del Ken a los 17 años y creo que como adultos, o adultos jóvenes, que son mis universitarios, ¿no? Y inclusive como adultos tenemos que seguir educándonos para poder hacer el trabajo que yo hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, podemos a los estudiantes de prepa empezar a enseñarles de cosas como, por ejemplo, la ley internacional, explicar por qué es justo la manera de que Israel se está defendiendo en Gaza, por ejemplo. Esas cosas se pueden empezar a explicar a muchachos jóvenes, pero creo que como adultos tenemos una responsabilidad de seguir, pues, educándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que es la mejor manera de contestar em, creo que para los jóvenes, los muy, muy jóvenes, hay que enseñarles de dónde vienen, cuáles son sus raíces, un poquito sobre el tema político, un poquito sobre lo que es el bien contra el mal, ¿no? El concepto que Israel es una democracia defendiéndose en contra de terroristas, ¿no? Y no importa la manera, la propaganda que veas en la universidad, eso no cambia, ¿no? ¿Qué, qué sentiste cuando y qué repercutió en las universidades este ataque de Irán que acaba de pasar hace unos días de los proyectiles? Sí, con eso, ¿qué sentí? Digo, un poco de miedo, ¿no? Voy a Israel en mayo, voy a estar otra vez en un mes y medio más aproximadamente. Pero creo que, digo, la buena noticia es que digo, aparte de si hubo una niña herida, y es importante, no hay que olvidarnos de ella, pero fue bastante, pues, inútil el ataque, ¿no? Y fue un fracaso para los iraníes y un éxito para Israel, ¿no? Y para las democracias del mundo occidental, ¿no? Pero creo que lo importante es cuál es el próximo paso, ¿no? Y esperemos que Israel y Estados Unidos tomen los pasos correctos para defenderse. Digo, nadie puede aceptar eso, ¿no? Aunque hayan fracasado los iraníes, no se puede aceptar y tiene que haber una respuesta. Muy bien, Rebe, por favor. Yo te quisiera preguntar, tú que eres padre, ¿qué piensas hacer con tus hijas? ¿Cómo las vas a orientar Sí. al Y- respecto? Mi, ¿Qué mi hija ya herramientas? la conocieron, Amaya, tiene 4 años. Y Qué todavía me falta bonita. un tiempo. Gracias, gracias. De hecho, yo le he dicho a muchas personas en mi trabajo, la verdad es que hay tanta discriminación
en contra de los estudiantes en las universidades. Que para mí, yo sí, antes, desde prepa, vamos a empezar a hablar de eso. Y vamos a ver, soy muy sincero, o sea, yo le digo a muchos padres que si sus hijos están preparados para contestar y luchar, mándenlos. Y no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo. Pero por otro lado, para los muchachos un poco más tímidos o los que no pueden aguantar eso, yo la mandaría a estudiar en la universidad en Israel. O sea, en un lugar más, pues, ¿cuál es la palabra? Un poco más seguro, ¿no? En cierta forma, y donde ella esté con gente que la entienda. Y esa será mi idea, pero faltan muchos años. Entonces vamos a ver. Pero quería Seji, oír por el favor. maestro. Seji, por favor. Este, eh, ahorita hasta me confundí que estaba oyendo lo que estabas diciendo. Dime una cosa, ¿cómo ves toda la parte de que hay jóvenes judíos y adultos judíos que apoyan este movimiento? ¿Cómo haces para enfrentar a una persona que es judía y que valora o le da, ¿cómo se llama? Generalmente está buscando a alguien que pueda legitimizar Sí. la manera de que nosotros nos pensamos. ¿Qué pasa cuando hay estudiantes judíos que están en contra del Estado judío? ¿Y cuántos son? Porque a lo mejor no son tantos y pensamos que hay muchísimos, ¿no? Sí. Le voy a dar dos respuestas, Eji. Una práctica y una que me gusta de la Torá, de la Biblia, porque ahí ya viene Pesach, ¿no? La Pascua judía, Passover, y ahorita les comento eso. A nivel práctico, mire, en todas las comunidades existe eso, ¿no? Existe el que no está de acuerdo, ¿no? Y de hecho, pero sí, contra eso digo, es un reto muy difícil, ¿no? Porque si llega algún judío o un no judío que dice, yo soy judío, ¿no? Y yo estoy en contra de lo que está haciendo Israel, ¿no? Se vuelve, pues, muy poderoso su micrófono, ¿no? Y sí, es un problema. Tenemos que hablar más, ¿no? O sea, hablar más, explicar que no nos representa, ¿no? Y digo, un judío que diga, yo soy antisionista, que por ejemplo hoy vi un seder de Pesach, ¿no? Que es la cena tradicional de la Pascua judía. Un seder en una universidad que le dijeron un seder antisionista, con una bandera palestina, o sea, como diciendo, somos judíos que apoyamos a los palestinos y vamos a hacer un ceder, ¿no? Algo que es propaganda, o sea, no existe una comunidad judía que diga, somos una comunidad antisionista, ¿no? Y bueno, cuando ve uno eso, hay que explicar que esas personas no nos representan y es igual a que si un judío dice, yo no celebro Yom Kippur, ¿no? A mí me gusta comer carne con queso en Yom Kippur, ¿no? Digo, uno tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Pero no me puedes decir que representas el judaísmo, ¿no? Y un judío antisionista es lo mismo. No nos representa y tenemos ese tiene que ser como el mensaje. Pero sí es algo muy difícil y sí es muy duro cuando ve a alguien, cuando los conocemos, ¿no? Cuando vemos a esas personas hablando de esa manera. Pero sí les recuerdo algo que sí, es algo triste, ¿no? Cuando ve a alguien eso y para mí, si algún día, Dios me lo quiera, una de mis hijas decide ser no creo que suceda, pero yo estaría muy triste. Pero sí, puedo recordar, Sergi, que vamos a celebrar Pesaj, ¿no? La semana que entra y más de la mitad del pueblo judío nunca se fue de Egipto, ¿no? Se quedaron con el faraón. Ahí se quedaron, eran esclavos y les daba miedo, no le querían hacer caso a Moisés, ¿no? A Moshe, y se quedaron. Pero los que perdieron fueron ellos, ¿no? No se fueron, tenían miedo de irse a Israel, de irse por la libertad, y desgraciadamente lo hemos visto en toda la historia judía. Sí, hay algunos que se pierden y no están con nosotros,
Oye, Eli, tu papá ha sido el doctor de de toda la comunidad. Tiene montones de niños que probablemente sus padres agradecen. ¿Cómo te la llevas con tu papá y tu mamá y qué piensan de lo que tú haces? Nos llevamos muy bien. Vienen, creo que me marcaron ahorita durante el Zoom y no contesté el No, no. Em, pero no, nos llevamos muy bien y digo, creo que han sido pues, un gran ejemplo para mí, ¿no? Y sí, siempre han apoyado, los he llevado a Israel con los grupos que llevamos, hemos ido a Washington juntos también a hacer el trabajo de hablar con el Congreso de estos temas y bueno, sí, siempre han sido un gran ejemplo. Cuéntanos de tus hermanitos. Está mi hermana Yael, que ahora es dentista, que trabaja con el doctor Beresiner, que muchos lo conocen en La Joya. Y bueno, quien busque un dentista, ahí está, mi hermana. Y mi hermano Avi Levine está, de hecho, en San Francisco. Trabaja en finanzas y de hecho él también ha estado muy involucrado en lo que yo hago. Él fue presidente del grupo sionista de estudiantes en Berkeley, en la Universidad de California de Berkeley, que es una de las más difíciles, con más radicalismo y bueno, ha estado muy involucrado también. Vamos, felicidades. Ay, Rebeca, vamos despidiéndonos. Si quieres, por favor, haz algún comentario y nos vamos despidiendo. Pues solo decirte que te felicito por lo que haces. Es muy loable ahorita tu trabajo y es una chamba muy difícil. Y te respeto, te admiro y te voy a pedir después que nos orientes un poquito más, si nos lo permites. Claro que sí, sería un gusto y muchas gracias. Gracias a todos y sí, mi otra plática esta semana fue en Columbia University, que no sé si los vieron en las noticias. La presidenta estuvo frente del Congreso esta semana, un lugar donde han habido muchas manifestaciones anti-Israel, antisemitas, un lugar difícil y bueno, después de estar ahí, venir aquí al Ken, que es mi casa, yo crecí en el Ken, estar con ustedes es un gustazo. O sea, que muchas gracias. Seji, por favor. Pues muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Muy interesante todo lo que haces, lo que dices. Digo, yo te conozco desde hace muchísimos años, desde chiquito. Y bueno, pues pues me siento orgulloso de otro miembro de nuestra familia que hace una diferencia para el pueblo judío y que nos ayuda a muchos que a lo mejor no estamos tan involucrados, nos ayuda a que las cosas mejoren. Y bueno, pues, y quiero decir también que tus dos hermanos, bueno, hermano, también estuvieron en el Ken, por si, para clarificar, ¿no? Claro. Pues Quiero, de verdad un abrazo, muchísimas gracias, de verdad. para Totalmente, despedirme un de ti, abrazote a todos. quiero decirte que esta es la tercera reunión que tenemos. Hablamos ya con la gente del Ken, tenemos la anuencia de esto va a ser parte también del Ken. Vamos a trabajar en conjunto y la idea es conocer tu comunidad. Muchísima gente no te conoce, muchísima gente no sabe el esfuerzo que tú realizas, pero estoy seguro que después de este programa más gente te querrá y te apoyará y te cuidará. Mientras tanto, te agradecemos profundamente el esfuerzo sionista. Gracias. Nos vemos la próxima semana, la misma hora, la misma estación. No nos falle, estamos chambeando y nos va bien. Muchas gracias. Gracias por Gracias a Sergi por la invitación. Señora Sod, muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto. Un abrazo Gracias a todos. Pepe y gracias a Teji, que son y sensacionales. a la gente que mandó ahí por Facebook algunas felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, pasen la voz. Si puedes A ver, leerlos. a ver, aquí te va lo que me mandaron. Leo Dorón, Shalom Alejem, dice ahí. Juan Raúl Gil Frías, felicidades. Yosef Parnás. Y Parnás, mira, es el que yo conozco, Parnás. Bueno, saludos. Tam Zucker, saludos. Fern Mac, y no sé cómo se dice el apellido. Shalom Alejem, Mike Oistigen. Shalom Alejem y Doris Wiener. También, aquí. Weiner, más bien. Que aquí nos puso también un saludito. Todos son los que acabo de hacer, así que muchísimas gracias a todos. ¿Quién es, y si dije algo mal, discúlpeme. ¿A quién vamos a presentar la semana que entra, Seji? Pues estamos en el trabajo ahorita para ver
que aquí un con la semana que venga, porque la semana que entra, como es Passover, estamos esperando nos confirmen, Pero no pero vamos a les faltar. llegará eso. No vamos a faltar. Aquí No, estaremos entusiastas y aquí alegres estaremos. porque estamos haciendo que la comunidad se conozca, recuperando viejos amistades y encontrando nuevas amistades que nos quedamos perdidas. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Gracias. Bye, gracias. Preview. 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 Preview.